clase pasada habíamos intentado hacer entender, cosa muy difícil porque en sí mismo tiene sus dificultades, cuál era la posición de Hegel en la constitución de este movimiento herético que se llama el modernismo y que fue condenado por San Pío X. De cualquier modo, y para resumir en pocas palabras el contenido, lo que queríamos decir, podemos afirmar estas pocas frases. En primer lugar, se trata de que el hombre forma su conciencia, y aquí se habla de la conciencia humana. Esta conciencia surge de la relación contradictoria que existe entre el hombre que piensa y la realidad por el hombre. En esa relación de contradicción se constituye la conciencia. Y esta conciencia evoluciona a lo largo de la historia según los sucesivos encuentros que el hombre tiene con la realidad. Habíamos hecho una referencia que nos permitía más o menos aproximarnos mejor a esta noción o a esta idea. Suponíamos que un grupo humano, una sociedad de hombres, se encuentra por primera vez en una isla desierta frente a una naturaleza hostil a la que tiene que dominar. En esta situación nosotros descubrimos dos cosas que constituyen la base de una antítesis. El hombre, que es sujeto, y la realidad que se le opone. Esta oposición, piénsenla ustedes bien, es una oposición que supone por parte del hombre que él piense la manera que tiene de dominar esa realidad y convertirla en su casa, convertirla en un lugar habitable. Para convertirla en un lugar habitable, el hombre en primer lugar conoce, antes que nada conoce. Conoce la bondad que puede tener el agua, si hay agua en ese lugar, las plantas que pueden crecer, los distintos trabajos que debe realizar para transformar esa realidad. Entonces, este conocimiento, en primer lugar, conocimiento, es reforzado con la acción que el hombre realiza sobre esa realidad para transformarla en algo humano, para convertirla en algo que sea propio del hombre. Porque esto es madera, pero no es tal como la naturaleza la da. Es una madera tal como la acción, el pensamiento y la acción humana la transforman y la convierten en un útil, la convierten en un instrumento para nuestra actuación. De la misma manera, estos hombres, con respecto a la realidad que se le opone, realizan sobre ella un esfuerzo, y en ese esfuerzo van mancomunados el pensamiento, el conocimiento, la ciencia, el trabajo, la economía, el derecho que constituye la relación entre los distintos hombres que están allá y que deben obrar. Al mismo tiempo, esta relación entre la realidad y el hombre crea una situación especial que la religión trata de explicar por medio de símbolos y que la filosofía explicará por medio de conceptos. Entonces, ciencia, economía,
derecho, política, religión, arte, filosofía, todas estas son expresiones del espíritu, que nacen precisamente de ese contacto del hombre con la realidad, de esa contraposición que existe entre el hombre y la realidad. Y ahí surgen todos estos elementos. Pero nosotros observamos siempre este grupo humano que está actuando. Una vez que este grupo humano ha actuado sobre la realidad, la ha convertido en algo humano, ha creado un saber sobre la realidad, una economía, una política, un derecho, una filosofía, una religión, un arte, todo esto, espíritu objetivo, algo que va surgiendo de esa relación entre el hombre y la realidad una vez que ha hecho todo esto. En un momento histórico determinado, la segunda generación de los hombres que nacen en esa realidad, en esa situación, esta segunda generación ya no se encuentran frente a la misma realidad con que se encontraban sus antepasados. Insistamos sobre esto un poquito más, porque tal vez sea una forma de aproximarnos al pensamiento de Hegel. Por un lado, diríamos así, de la ilustración de este hecho. En la primera generación el hombre se encuentra frente a la realidad nuda, cruda y dura. En la segunda generación el hombre se encuentra frente a una realidad interpretada, que ya ha sufrido una manipulación, que ha sufrido una transformación, que ha sufrido un cambio. Se encuentra ya frente a una ciencia, frente a una filosofía hecha, frente a una religión, frente a un derecho, frente a una economía, que en función de este trabajo que ahora el hombre realiza sobre esa realidad interpretada, se modifican, cambian. La ciencia puede modificar algunos aspectos en función del adelanto que supone esta nueva generación que sigue el esfuerzo de la anterior. La filosofía se modifica también porque ha sido modificada la relación del hombre con lo real. Y entonces la conciencia que el hombre ahora toma es otra, distinta a aquella que tenían los primeros hombres o la primera generación que actuó sobre esta realidad. Ahora es otra. Se va modificando la conciencia. Los símbolos que explican la relación del hombre con lo real no pueden ser los mismos. Entonces se modifica la religión, se modifica el estado de conciencia del hombre con lo real. Tomemos un ejemplo de la historia concreta. Cuando el hombre piensa en la realidad, en el espíritu que surge de su conocimiento de la realidad y de su trabajo sobre la realidad, esta espiritualidad que nace va tomando distintos tonos en la medida en que la época va aumentando, va progresando, va, diríamos, cambiando perfectivamente la relación del hombre con lo real. Así dirá Hegel, por ejemplo, que en el judío esta relación con la realidad era enajenante del hombre, porque Dios, que es el sumum espiritual, el absoluto, concebido como si fuera todo el espíritu que emerge, que se revela, que se manifiesta a través de esta relación del hombre con lo real. Entendamos mejor esto. Para nosotros, Dios existe independientemente de lo que
que lo pensemos o no lo pensemos. Sí, nos ha creado. Nosotros dependemos de Él y la realidad entera depende de Él. Para Hegel, Dios es lo que se manifiesta, lo que se revela, lo que se expresa a través de mi relación con lo real. ¿Y dónde se manifiesta Dios? En la conciencia del hombre. En la conciencia. Es allí donde Dios se manifiesta y se revela como el espíritu que avanza. Y diríamos que para él, Jesucristo es el primer hombre que advierte esto. Cuando Jesucristo dice que Él es Hijo de Dios y que a la vez es hombre y es Dios verdadero, dice cierto, es así. Es Dios porque es hombre. Y es Hijo de Dios porque el hombre es Hijo de Dios. Y en cierto modo Dios se manifiesta como la fuerza que obra y se revela, y de la cual nosotros somos, en alguna medida, hijos y al mismo tiempo divinos, porque esa expresión o esa manifestación de Dios se hace a través de nosotros. Y si, la pregunta que uno le diría, si no existiéramos nosotros, ¿qué sucedería? Y la respuesta es bien, diríamos, dialéctica. No hay creador sin criatura. Precisamente el creador se manifiesta en la criatura. Nosotros somos la criatura y Dios, el creador, se manifiesta en la criatura, se expresa en la criatura. Este Dios de Hegel tiene ese inconveniente que señalaba Marx. No existe. Ahora fíjense en esto. Para Marx, la filosofía terminaba con Hegel. Hegel era el filósofo por antonomasia, el que había dado cuenta que razón de la filosofía. La filosofía se acabó con Hegel. Hasta este momento y hasta la época hegeliana, el hombre se ha propuesto dar una interpretación de la realidad. Ahora es conveniente que el hombre asuma ese papel creador demiúrgico que le corresponde. Se dé cuenta de que él es el único demiurgo que en la realidad existe, el único que actúa, el centro por antonomasia de toda la creación. Él. Y la creación es materia puesta en sus manos con el objeto de que él la manipule, la transforme y haga de esa materia su casa y se manifieste en ella con toda la plenitud de su naturaleza social. La pregunta que nosotros le hacemos es esta. Todos sabemos que el hombre es social por naturaleza. Sí, es cierto. Pero obra y piensa individualmente. No obra ni piensa colectivamente. Es decir, esa sociabilidad propia de su naturaleza, eso que constituye el rasgo definitivo, específico de su naturaleza, la sociedad, no emerge con toda su fuerza en el hombre. ¿Por qué? Porque está enajenada. Porque los dueños de los medios de producción son individuos. Cuando los dueños de los medios de producción sea la sociedad, el hombre se va a realizar de una manera completa y cabal como hombre social. La pregunta que yo diría es, ¿y el hombre individual, personal, esto que cada uno de nosotros somos, en función de aquellas cosas que constituyen nuestros intereses, nuestros gustos personales, ese hombre, ¿qué pasa? Desaparece. Surge el hombre comunista,
surge el hombre socialista, surge el hombre social, un nuevo hombre, como consecuencia precisamente de este cambio de los medios de producción que pasan de las manos individuales que impiden la sociabilidad completa del hombre a las manos sociales para realizar la sociedad completa del hombre. Uno podría preguntar, pero Marx creía en ese hombre social que iba a surgir como un mutante, como algo que cambiaba completamente el aspecto, el destino mismo del hombre. Creía en él. Yo no sabría responder con absoluta seguridad. Él era un burgués. Era un hombre individualista, como somos nosotros. Casado con una baronesa, Jenny von Westphalen, le gustaba aparecer como varón consorte en los distintos lugares donde iba a curar sus forúnculos en Europa. Cierto, estaba con un monóculo y todo. Era Herr Dr. Marx. Porque todavía en Alemania, en aquella época, ser un doctor era algo importante. Hoy día esto no tiene ninguna importancia, pero en aquella época era algo, tanto que titularlo a uno, el Herr Doctor, era casi como un título de varón, más o menos. Y a él le gustaba todo eso, es decir, era un individuo como somos nosotros. Tanto que cuando se casó su hija Leonor con el doctor, no me acuerdo, Laforgue, que era de origen francés, él le escribe una carta a él, al muchacho, diciéndole que le gustaría que él indicara bien cuáles son las condiciones monetarias que cuenta para sufragar los gastos del matrimonio y poder mantener a su hija. Me dice, porque revolucionario yo he sido, sí, he hecho pasar una vida de perros a toda mi familia por causa de mis ideas revolucionarias. ¿Y qué lee la carta de Marx? Y si yo te volviera que nacer de nuevo, dice, haría lo mismo que he hecho, sería revolucionario, pero no me casaría. Dice, porque he llevado la desgracia a mis hogares como consecuencia de eso. En Marx hay una interpretación ahora completamente nueva del pensamiento de Hegel. Él mismo lo dice de una manera muy clara. Él dice, yo he puesto lo que estaba patas para arriba, lo he puesto de pie. ¿Por qué Hegel estaba patas para arriba el pensamiento? Porque Hegel privilegiaba el conocimiento. La parte puramente interpretativa de esa relación del hombre con lo real. El hombre se enfrenta a lo real, principalmente, fundamentalmente y esencialmente como ser pensante. Y Marx dice no. Se enfrenta a lo real, fundamentalmente y esencialmente como trabajador, como ser actuante. Y la pregunta entre estos dos colosos sería, Hegel le preguntaría, bueno, dígame una cosa. ¿Se puede trabajar sin pensar? No, le diríamos. Entonces, si no se puede trabajar sin pensar, el pensamiento es superior al trabajo. No, le diría. Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque el pensamiento está subordinado al trabajo. Cuando yo pienso lo que voy a hacer con las cosas. Y en la medida en que pienso lo que voy a hacer con las cosas, mi pensamiento tiene valor en tanto y en cuanto está ordenado a la transformación de las cosas. Es una visión del mundo totalmente poética, para decirlo en términos aristotélicos. Es una visión del mundo constructiva, poética. Entra con Hegel, pero Marx la lleva a su punto culminante. La mayor parte de los hegelianos que aparecen en nuestra provincia y que existen aquí entre nosotros en la Facultad de Filosofía no quieren admitir esta consecuencia. Ah, Marx es un mal intérprete de Hegel, pésimo intérprete. Serían estas las opiniones del padre Serpich, ¿cierto? Es un pésimo intérprete que ha interpretado mal todo el pensamiento de Hegel. El que lo ha interpretado bien es él. Pero sucede siempre con los modernistas.
El que interpreta cree siempre tener la clave de la interpretación. Porque el modernista se expresa siempre de una manera ambigua. Así cuando se lee De Dignitatis Humanae, la encíclica inspirada en el Concilio Vaticano II, un español de los que escriben en verbo, dice lo siguiente, que es cierto, muy cierto. Sí, es ambigua, dice, pero hay que entenderla bien. Es ambigua, pero hay que entenderla bien. ¿Y cuál es la forma de entenderla bien? Como yo la entiendo. Pero ¿y si hay otro que al ver la ambigüedad la entiende de otra manera, la entiende mal? Hay que entenderla bien. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra manera de entender una encíclica al leerla? Que no debe dar lugar a la ambigüedad. ¿Por qué? Porque son documentos de doctrina, de formación religiosa. Son documentos para que el cristiano se forme, se adoctrine. Y si son ambiguos, no sirven. Este es el problema. Eso es lo que quería hacer resaltar Monseñor Williamson cuando habló de Splendor Veritatis. ¿Sí? No es que sea una encíclica toda totalmente mala, no es así. Diríamos que es una encíclica en primer lugar demasiado larga. Son 200 páginas, es exagerado. Cuando se transmite una enseñanza hay que ser relativamente breve, conciso y más preciso. Y en segundo lugar, tiene un montón de ambigüedades, de confusiones entre verdades, que uno les puede poner la firma, pero al lado tiene una cosa que trae su aporte modernista, indeciso, ambiguo, confuso, que se presta a la confusión. Y una encíclica que es un elemento de estudio para la formación doctrinaria no debe prestarse a la confusión, debe ser claro. Y antes los papás lo eran. Todas las encíclicas procuraban ser claros, siguiendo esta indicación que es típicamente latina y que surge precisamente del espíritu jurisconsulto de los latinos. No hay que decir nada más que lo que se puede decir y no decir lo que no se puede decir. Nosotros hemos visto cómo el mundo de la filosofía moderna, especialmente alemana, surge del protestantismo. Y en el protestantismo hay una relación subjetiva del hombre con la verdad, con Dios. Y entonces lo que el hombre trata de explicar no es generalmente un conocimiento, un juicio transmisible, comunicable, capaz de ser entendido por los otros porque está expresado en un idioma social. Tratan de explicar un juicio que es incomunicable porque trata de ese elemento puramente subjetivo que entra en la relación del hombre con la verdad, tal como yo la interpreto. Entonces hay un elemento que solamente puede ser entendido cuando se apela a la expresión poética, no a la expresión filosófica, tal y como la entiende la tradición latina. La conciencia entonces se forma en una época histórica y es distinta a la que surge en otra. En esta época histórica mi relación con Dios es lo propio de la conciencia desdichada, dirá Hegel refiriéndose a la situación que tiene con Dios el católico. ¿Por qué conciencia desdichada? Porque el católico piensa a Dios como una cosa trascendente. Fíjense que en buena ley lo piensa trascendente, también inmanente al tiempo, porque está en nuestra interioridad y según la expresión de San Agustín es lo más íntimo de mi intimidad, es lo que está más en mi interioridad, pero al mismo tiempo está fuera de mí y es desde afuera donde mide la esencia
y la consistencia intelectual de las cosas. Pero para Hegel esto explica la conciencia desdichada. La conciencia desdichada cambia cuando el hombre se convierte en centro del universo, que es a partir del cartesianismo, a partir del descubrimiento de que el hombre es el centro del mundo, y que es a partir también del protestantismo. Entonces hay una modificación de la relación del hombre con la realidad como consecuencia de este descubrimiento. Y son los elementos que van a entrar en la composición del modernismo. Esta palabra. Esta conciencia del hombre que se modifica, que cambia con la historia, evoluciona. Acá creo que fue Germán el que me preguntó por qué no hablaba del evolucionismo y sí del historicismo. Cronológicamente es primero el historicismo, no que la cosa o la noción o el concepto del evolucionismo no estuviera en la mente de los hombres de esa época, estaba. Pero recién aparece la palabra evolucionismo a fines del siglo pasado, en un pensador inglés que fue Spencer, inspirado de alguna manera en los trabajos de Darwin. Darwin nunca habló del evolucionismo. Fue Spencer el que lo propuso de alguna manera a la filosofía. Y surge como un elemento que trae en andas la posibilidad de un cambio o de una mutación en el terreno de la biología. Marx y Engels, que leían mucho, y se carteaban entre ellos comunicándose sus impresiones sobre las últimas lecturas, habían leído a Darwin, El origen de las especies, y veían indudablemente en esta noción de evolucionismo, tal como aparecía allí, un poco indirectamente, en el pensamiento de Darwin, una noción que venía a corroborar su propio pensamiento, de cómo estos cambios históricos pueden ir provocando un movimiento en la humanidad que los lleve a una mutación, que los lleve a un cambio, que lleve a provocar el salto cualitativo o el paso del hombre individual burgués al hombre colectivo, comunista, que es el que ha de surgir de esto. Entonces, en alguna medida, diríamos, el evolucionismo venía a corroborar sus puntos de mira inspirados en el pensamiento de Hegel. Hay otro aspecto que considerar cuando uno examina los fundamentos del modernismo. El inmanentismo, el historicismo, el evolucionismo y el progresismo, otro de los aspectos. Progreso. ¿Qué es el progreso? Si nosotros atendemos a lo que constituye en realidad, es una noción que entra en la historia a través del cristianismo. El hombre antiguo no la conoció. El judío en alguna medida sí la conoció. Porque hay aquí frente al tiempo tres actitudes históricas fundamentales y distintas, inspiradas por la religión. Para el hombre pagano, lo importante, lo fundamental, religiosamente considerado, ya había pasado. Fue el paraíso, la edad de oro que el hombre había perdido. En su relación con la historia, el hombre antiguo, el pagano, era pesimista. La historia es el tiempo que destruye, que desgasta,
Y lo dirá Teognis en uno de los versos más tristes que ha producido el pensamiento poético griego. Más le valiera al hombre no haber nacido, pero si ha nacido, atravesarlo más rápidamente las puertas del Hades es lo mejor. Es decir, lo mejor es morir joven. Y de alguna manera siempre ellos decían, joven muere el amado de los dioses. ¿Por qué? Porque el que no muere joven muere viejo, por supuesto. Y se echa a perder, se estropea, se arruina. Un viejo es un requecho, una porquería, algo que va quedando como el resultado del desgaste de los años. Porque los años no traen absolutamente ningún componente, no traen mejoría de ningún género, traen ruina. Y los años son ruina. Tanto que es Cronos, los años, el tiempo, el que se come a los hijos de Gea, la tierra. Nosotros somos los hijos de Gea y Cronos los come. Entonces los hijos de Gea o los hijos de la tierra han tratado de edificar en piedra para que Cronos respete las piedras, pero Cronos se come las piedras. Y de alguna manera también las piedras caen y se derrumban y no son más que ruinas. Cuando el hombre antiguo miraba el tiempo, lo veía así como aquello que traía como consecuencia la senilidad, la caducidad, la ruina, la muerte. Toda su religión, la religión pagana, los mitos, y especialmente el origen de los mitos, en todos los actos fundamentales de la vida del hombre que los realizaba según ceremonias religiosas, estas ceremonias religiosas significaban un retorno al principio, a la época en que las cosas se hicieron, como si ese retorno litúrgico, ceremonial al principio, fuera un retomar fuerzas que se habían perdido. Así el matrimonio era para el pagano la relación del cielo y la tierra. Era siempre una hierogamia. Nunca fue considerado un cocktail party, ni de ninguna manera algo trivial, nunca. El pagano era fundamentalmente serio y había heredado de alguna manera, a través de la revelación primitiva, el sentido serio de la relación matrimonial. Es cierto que para el pagano era una cuestión familiar. La familia casaba. Es el cristianismo el que ha inventado el amor como una relación que surge de la libre voluntad de los contrayentes. No existía eso. Ni se daba, ni nadie consultaba a los contrayentes. Se los casaba terminantemente. Si allí descubrían el amor, mejor para ellos. Y si no lo descubrían, que se jorobaran. De alguna manera, quisieran lo posible para descubrirlo. Eso estaba en sus posibilidades, y esas posibilidades allí se daban. El pagano, entonces, es un hombre para quien lo esencial ya aconteció, ya sucedió. Y ni lo tempore, en el tiempo primordial, en el principio, en el paraíso. Ahí se dio la edad de oro. Ahí se dio el comienzo fuerte de la vida. Allí se dio la impetuosidad de la primera época, de la aurora del nacer. El judío cambia en su relación con la historia esta perspectiva. Para el judío, el paraíso ha dejado de ser lo importante. ¿Por qué? Porque en el paraíso aparece por primera vez el pecado por el cual el hombre pierde el paraíso. El pecado trae como consecuencia la pérdida de esa situación. Pero nace en ellos la idea de la promesa. Hay algo que va a acontecer en el tiempo, en el futuro. El judío es el hombre del futuro. Es el hombre que está lanzado hacia adelante.
Es el hombre para quien la perspectiva fundamental del mundo, lo que ha de colmar la expectativa y la esperanza, es lo que va a venir. Lo que está por venir, lo que está por llegar, no lo que fue. Lo que fue, fue, y no fue bueno, pero lo que va a venir es lo bueno. Y de alguna manera es lo anunciado por los profetas. Y es lo que constituye la formación de lo que podríamos llamar, parodiando a Hegel, la conciencia judía. Porque la conciencia judía se conforma según esta expectativa, según esta esperanza. El cristiano tiene otra relación con el tiempo. La relación cristiana con el tiempo es distinta. ¿Por qué? Porque el acontecimiento principal está sucediendo. Fíjense, no es lo que pasó, no es el paraíso perdido, porque el paraíso se perdió. Nosotros no volvemos al paraíso, no estamos de retorno. Tampoco es algo que va a suceder en el tiempo histórico, algo que va a acontecer en el futuro, no, es algo que está aconteciendo, que sucede aquí y ahora. Porque nuestro Señor vino a anunciar de que el reino de Dios está con ustedes. Él anuncia el reino de Dios, que adviene. Venga a nosotros tu reino. El decir venga a nosotros tu reino, queremos decir que ahora mismo, en este instante, en esta preferencia mía que yo hago ahora, yo elijo por el reino, elijo en contra del reino. Siempre he pensado en el destino del buen Dimas, el buen ladrón, que estando en la cruz, en la situación más horrible en que un hombre puede encontrarse físicamente, ganó el paraíso. En ese momento. Todos ustedes recuerdan el hecho. Cuando le dije a nuestro Señor que Él lo reconoce como Dios, aún en la cruz. Fíjense que esto, la libertad ahora que se habla tanto y que también la Iglesia ha metido su conclusión en el asunto. La libertad es el acto por el cual, el acto libre es por antonomasia el acto del conocimiento, el acto por el cual yo descubro. O descubro el teorema de Pitágoras y me doy cuenta que es. O descubro la solución de un teorema, que es cualquiera. O descubro que la mejor manera de terminar este trabajo que estoy realizando se me ocurre ahora, en este momento. Estas ocurrencias, ¿por qué son libres? Porque no están determinadas por ninguna fuerza física. Yo no soy libre de respirar, si no respiro, exploto, reviento. Pero el que se me ocurra una idea o que se me ocurra la solución de un problema es un acto libre. Y el acto libre por antonomasia que en ese momento inspira a Dimas, el buen ladrón, es descubrir que ese que está muriendo a su lado es Dios. ¿Cómo lo descubrió? Bendito sea, yo no sé. ¿Cómo pudo darse cuenta él en ese momento de eso? En el momento menos oportuno, más ineficaz para darse cuenta, él lo descubrió y tuvo ese acto, ese pronunciamiento de absoluta libertad. Fíjense, en la menos libre de las posiciones en que uno puede encontrarse, andamos. Y él descubre que aquel hombre que agonizaba a su lado era Dios. Y lo dijo. Y entonces le dijo nuestro Señor: de verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ganó en ese momento presente. ¿Por qué? Porque el cristianismo es eso. Es la opción que siempre hay que elegir aquí y ahora. Siempre y en todo instante estoy yo frente a la opción mala o buena. Y en la medida en que yo elijo ahora por el reino,
estoy eligiendo bien, pero es el pronunciamiento aquí y ahora lo que importa. El futuro no es nuestro. A mi edad. Pero en cada instante se produce este acercamiento al presente eterno de Dios. Porque ese es el verdadero tiempo. Piensen en esto. Lo pasado pasó. No es más. El futuro todavía no es. No ha llegado. El real tiempo, el momento auténtico del tiempo, la verdadera consistencia del tiempo es ahora, ya, en este momento. Porque el pasado yo lo concibo ahora, al futuro lo concibo ahora, al pasado como nostalgia, al futuro como proyecto, lo que ustedes quieran, pero siempre está visto desde un presente. Y el presente es el tiempo de Dios, porque Él es un presente eterno, frente al cual yo debo pronunciarme y debo elegir en todos los instantes de mi vida, porque en todos los instantes de mi vida se presenta la posibilidad de elegir bien o mal. Y si elijo bien, incoó la realización del reino. El reino se está realizando en mí. Venga a nosotros tu reino. Y si elijo mal, estoy entrando en las tinieblas mismas del pecado, que me pueden llevar a la pérdida total del reino. Entonces, estos son las tres que podríamos llamar momentos históricos. Tres personajes históricos fundamentales en su relación con el tiempo. El pagano, que ve el tiempo hacia atrás. El judío, que lo ve adelante. Y el cristiano, que lo ve siempre como un presente que se está realizando. Dante mismo, en la Divina Comedia, hace una referencia a una realidad que ha sido muy discutida por todos los dantólogos, dantómanos, dantófilos y no sé qué más decir, pero todos los que se han ocupado de Dante, sea como manía, sea como ciencia, o sea simplemente como afición, han tratado de dar una interpretación de dos cosas, de Beatriz y de Il Veltro. La palabra Il Veltro parece apuntar a un perro, un can. Entonces están los intérpretes de baja alcurnia que consideran que hablaba de Cane Grande del Scala o del Gran Can del Oriente, cuando se refería a Il Veltro. Pero él habla de Il Veltro como de una realidad que acontece. Es Cristo, el reino de Dios. El reino que aparece, que emerge, que está en todos los instantes del mundo y que de alguna manera es aquello a lo cual hay que contribuir desde el punto de vista también político y social para que venga. Y es la posición cabal del cristiano. Entonces, para el cristiano, la idea del progreso tiene sentido en la medida en que yo me aproximo a aquella perfección que santifica. Es una idea que penetra en él. El antiguo no conoció la idea del progreso. No hay absolutamente en la era de una idea del progreso. La historia es vista mal, siempre como una época de retroceso. Ustedes lean la Ilíada o lean la Odisea y se van a encontrar muchas veces con estas referencias. Héctor alzó una piedra que hoy sería demasiado pesada para un hombre de hoy, pero que para la época de él no, porque los hombres eran más vigorosos, eran más fuertes, cosa que creo que históricamente no era del todo cierto, pero que era visto así por los griegos, porque siempre lo mejor era del pasado. Fíjense que a veces estas cosas entran en la cultura popular. Yo recuerdo siempre en el campo, cuando los paisanos hablaban de otras épocas, siempre también decían los antiguos eran mucho más fuertes que nosotros, los antiguos, porque eran gente más vigorosa,
Nosotros no tenían la idea del progreso tal como aparece en nuestra mentalidad formada por las ideas modernas. La idea del progreso aparece en el siglo XVIII y se funda especialmente en esa especie de esperanza puesta en la técnica. Si ustedes ven, por ejemplo, en una sucesiva etapa de los diferentes modelos de automóviles Ford, desde el Ford de bigote hasta el Ford actual, hay un progreso. Viene el maestro y le enseña al chico cómo desde el mono al hombre actual, a Sofía Loren, por ejemplo, hay un progreso. Mono, Sofía Loren, hay una diferencia constatada, evidente, que indudablemente es en favor de Sofía Loren y no de los monos, que ha sido antes. Entonces uno va viendo esas configuraciones y van creando la idea de que todas las etapas sucesivas de la historia traen inevitablemente por colofón un progreso. Un progreso al cual podemos asistir como espectadores o colaborar activamente en él, porque de cualquier manera se cumple. Fíjense que hay una idea y sostenida en algunas encíclicas por el Papa actual, de que hay un Cristo cósmico, es decir, de que la cristificación, así se empleó, es un proceso que está ligado de alguna manera a la evolución biológica del hombre. Esto está en Tailandia y de alguna manera ha impregnado algunas de las enseñanzas vaticanas actuales. Decir de que el hombre, así como viene del mono y asciende, no culmina solamente en un banquero de Wall Street, como sería la idea de que uno tendría más adecuado. No, culmina en un santo, en un hombre que se ha cristificado, de donde el Cristo cósmico, o sea, el Cristo que de alguna manera constituye el punto omega hacia el cual marcha toda la humanidad, es el fin de esta historia hacia la cual progresa. Dos palabras más para terminar por esto y dejar esta reflexión para la próxima clase. Progreso existe, por supuesto. Se progresa en algo cuando se trabaja en eso y se lo hace adelantar. Y una generación transmite a la otra el esfuerzo, el resultado de sus esfuerzos, esta lo recoge y avanza por la misma senda, unos pasos más. Este progreso se da en la ciencia, se da en el saber, se da en la técnica. Se da en todos los aspectos como resultado de una marcha fatal, ineluctable de la historia o del plasma sanguíneo. Se da como resultado del trabajo. Y en la medida en que tomando nosotros clara noción de que nos sumamos a una línea de esfuerzo, hacemos el esfuerzo subsiguiente para que se cumpla esa progresión. Pero no se da fatalmente. Por eso no se da en todos los órdenes del saber, ni en todos los órdenes del pensamiento. Hay ciencias que han progresado muchísimo y hay otras que han retrocedido, lamentablemente. Hay actitudes en el hombre que indican indudablemente un progreso y otras que no. Entonces, ¿cuál es la característica que asume frente al progreso el hombre modernista? Que el hombre progresa. Lo podemos leer nosotros en algún lado, por ejemplo, en Splendor Veritatis. Cito la encíclica más aproximada al fundamento tradicional de las últimas que han surgido de la Iglesia. En Splendor Veritatis se dice que el hombre de hoy tiene una conciencia mucho más acabada de lo que es la libertad que el hombre de antes. Porque ha alcanzado la libertad de los esfínteres, porque ha alcanzado la libertad de qué, ¿en qué sentido tiene la libertad más acabada que el hombre de antes? Porque ha abandonado un montón de disciplinas que antes tenía y que hoy no tiene, porque las ha tirado por la borda. En eso constituye esta toma de conciencia de la libertad. En la próxima clase redondearemos mejor esta idea
y expondremos otro punto que forma parte del modernismo y que entra, aunque uno no lo quiera creer, en la liturgia y en la iglesia, que es el democratismo. Generalmente la pregunta que uno podría hacer es esta: ¿y dónde sale todo? ¿Por qué el democratismo? ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Para el hombre de las sociedades tradicionales, la autoridad provenía de Dios, de todas las sociedades tradicionales. Si ustedes leen, por ejemplo, la cultura griega, la temis, la ley divina, era de origen divino. Y precisamente tomaba su fuerza en ese origen. El Dios mismo que surgía como resultado de una consultación entre los disconsultos del Areópago también era divino y tenía fuerza divina de obligación. El hombre que regía la vida familiar, tanto en Roma como en la antigua Grecia, era un ser que en su mandato, en su autoridad, cumplía el orden de los dioses. No es que él como padre tuviera derecho a hacer lo que se le diera la gana, no, tenía que hacer lo que los dioses habían determinado que hiciera. En su cumplimiento él obedecía a los dioses. Cuando se ha perdido la idea de que Dios es el fundamento de la autoridad, ¿en dónde fundo la autoridad? Le decíamos, no podemos decir, mire, nosotros que somos los más inteligentes, somos los que vamos a exponer las nociones de autoridad, porque ustedes van a decir, ¿quién les declara a ustedes más inteligentes? ¿Quién les dice que son los más inteligentes? Entonces yo tengo que llegar a una conclusión. Vamos a decidir por mayoría. Y vamos a seguir y acatar las normas impuestas por la mayoría. La autoridad entonces surge de la mayoría. Hay aquí en esta noción muchos elementos románticos de los cuales vamos a examinar algunos en las próximas conversaciones. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechan la oportunidad que estoy más sordo que un murciélago y no me he traído el aparato para hablar fuerte. Si no, se dirigen a mi mujer y ella sabe hablar conmigo. Un tono habitualmente de mando. Don Rubén. Bueno, yo hablo así. Si no me escucha, que ella le traduzca. No, sí lo escucho. Sí. Teniendo en cuenta que Sócrates decía, noscete ipsum, conócete a ti mismo, se podría plantear lo que llamaría el principio de la interioridad. ¿Qué diferencia este principio con el principio de inmanencia que plantea? Porque eso puede clarificar. Sí. Mire, en primer lugar, el conócete a ti mismo, que es del oráculo de Delfos, ¿no es cierto? Simplemente indica la necesidad que tenemos nosotros de conocer nuestros propios límites, para evitar caer en los excesos de la hibris, de la violencia, que acontece en aquel que pierde la noción de sus límites, de su militas. De manera que es una convocación a la humilitas, a la humildad, al límite. Y es una convocación a la verdadera inteligencia. No pretende sacar de este principio la explicación total del universo del cosmos. Sucede un poco de lo que sucede con San Agustín. San Agustín emplea contra los escépticos esa idea que emplea Descartes. Puedo dudar de todo, puedo poner en duda todo, pero no puedo poner en duda que estoy dudando porque estoy dudando. Y entonces hay un principio el cual partir, pero él simplemente lo usa como argumento ad hominem para rebatir al escepticismo y demostrarle que no es posible el escepticismo. Nada más. Y no piensa sacar de eso toda la explicación del universo como quien saca de la bolsa de un marsupial todos los elementos que constituyen su razón. Esa es la diferencia. Es un llamado, diríamos así, a la visión de mi propia contingencia. Conócete a ti mismo, es decir, no tengas ideas exageradas acerca de tus posibilidades, porque son escasas. Y el cuero te da hasta ahí nomás, y de ahí no pasa.
Y entonces es conveniente tener esa idea de la dimensión propia, porque es lo que evita el que pretendamos ser como los dioses. Y esto es lo que pretenden. Ahora, hay una cosa, mire, ustedes estudian filosofía, yo he estudiado filosofía. He llegado a una conclusión asquerosa, repugnante. La filosofía moderna es un disparate. Y en cuanto usted examina a uno de estos grandes filósofos, Kant o Hegel, se encuentra con 10.000 dificultades. Que usted decía, pero dígame, ¿y este cómo lo soluciona? ¿Y este otro cómo lo soluciona? Porque no se puede poner en duda las evidencias naturales sin caer en las cosas más descompuestas y desconectadas que se pueden pedir. Y la evidencia natural es esta, que parte de los sentidos. ¿Puedo dudar de todo? No puedo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedo dudar. Yo no dudo de que usted esté aquí frente a mí. Y si yo digo, pero hagamos metódicamente que dudamos, no, señor, yo no puedo empezar a hacer las cosas en prueba. O dudo o no dudo. Y de hecho no dudo, entonces no puedo jugar a que estoy dudando. Porque si empiezo a jugar, no estoy haciendo filosofía, estoy jugando. Y eso es lo que pasa a veces con las cosas del pensamiento moderno. Yo le diría, de mil cosas no ser demasiado pesado, pero uno lo ha leído un poco acá, ha visto las cosas, dificultades que establecen. Kant dice que no hay posibilidad de conocer más que los fenómenos, ¿verdad? No las cosas en sí. Yo expongo una proposición. Este techo es de madera. Y Kant dice, es un juicio. ¿Y cómo sabe que es un juicio? El fenómeno es la palabra, el fonema. Lo que yo estoy diciendo, este techo es de madera. El fenómeno, lo que ustedes perciben son palabras, o grafías, signos escritos, pero no perciben el juicio. El juicio es nuestra inteligencia la que lo capta. Si yo no percibo más que fenómenos, lo único que puedo decir es, hay palabras. Ni siquiera puedo decir eso, porque estoy exponiendo un juicio. Es decir, no se puede ni empezar a hablar. Porque no es cierto que percibimos nada más que los fenómenos. Es falso, no es cierto. Cada vez que vemos una cosa estamos interpretando. Yo lo estoy viendo a Derolet, a Gaston. En realidad veo colores. Y tiene unos cuantos, de manera tal de que uno puede percibir una cierta matices diferentes de colores. Es ese, el fenómeno es ese. ¿Cómo sé yo que es él? Bueno, ahí porque está la inteligencia viendo. No es mis ojos solamente los que ven, es mi inteligencia que asoma en mis ojos e interpreta. Entonces dejémonos de pensar en que no estamos viendo los fenómenos nada más, vemos la cosa en sí, que es la que se manifiesta a través de esos colores y de ese fenómeno que yo estoy viendo. Cuando uno pierde de vista las evidencias naturales, y para caer en una interpretación es para perderse, para todo. Lo hacen con mucha inteligencia, pero es como hacer bacanas con mucha inteligencia. No veo que se gane mucho con el asunto. Otra pregunta, padre. No quiero decir. Se acabó. Que